Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Pastorino. Soy profesor de filosofía en la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo. Me dedico desde hace años a la filosofía de la religión, especialmente a las relaciones entre fe y razón, ciencia y religión. Actualmente preparo mi doctorado en la Universidad Católica Argentina sobre la filosofía de la religión en el pensamiento de Javier Zubiri. Pero la ponencia que voy a presentar y la síntesis que voy a exponer es sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, a quien he investigado durante muchos años, particularmente en los textos primeros de los años finales de los 50, primeros años de la década del 60, donde hay muchos más trabajos de corte filosófico o de vínculo con los problemas de la filosofía en torno a la cuestión de la fe. Y por eso hemos titulado esta ponencia como si hay un lugar, con una pregunta, si hay un lugar para la fe en la filosofía. Partiendo de la experiencia académica que tenemos y cotidiana, incluso en los medios de comunicación, donde uno suele no pensar la fe en el ámbito filosófico, y mucho menos en el científico, sino la fe recluida al ámbito de lo irracional o de lo puramente emocional. Claramente, en el ámbito de la filosofía ha retomado una discusión sobre la religión a partir de los años 90, eh, sobre todo también en la filosofía francesa, italiana, sobre la filósofos postmodernos, sobre la cuestión de Dios o sobre la religión, y la filosofía anglosajona, más de corte analítico, que ha tratado también de modo particular el tema de Dios y ha recobrado gran fuerza el problema del diálogo entre ciencia y religión. Pero el pensamiento de Ratzinger no siempre es conocido en estos ámbitos y de hecho considero que contribuye enormemente a una fuerte crítica de los reduccionismos que existen sobre la fe, eh, tanto en las corrientes filosóficas contemporáneas como en la opinión en general que mucha gente tiene, a raíz del impacto que ha tenido en la cultura occidental la mentalidad cientificista, de raíz positivista, donde no hay lugar para aquello para lo que no hay demostración científica. Y por otra parte, la filosofía, abandonando las cuestiones metafísicas y reduciendo muchas veces los análisis de la religión a cuestiones más de tipo lingüístico, o analítico, deja de lado la pregunta fundamental o las preguntas fundamentales clásicas sobre el problema de Dios. Y por eso es que Ratzinger entiende que el problema de que la fe haya quedado excluida de la reflexión filosófica tiene que ver con una crisis que ha padecido la filosofía, el conocimiento en general, pero sobre todo en un lugar donde se ha colocado a la fe. Y allí encuentra dos raíces en sus escritos, que los vuelve a reiterar, sobre todo en los años ya de su pontificado como Benedicto XVI, pero son cosas que tenía elaboradas ya a comienzos de los años 60. Sobre todo a finales de los 60, en el libro Introducción al Cristianismo, en su primer capítulo sobre la fe, allí es donde plantea algunas de estas cuestiones, ya en un libro que es una obra madura del pensador como teólogo también. Pero ¿cuál es el problema que él ve? Él ve que por un lado está el neopositivismo, que ha dejado fuera las preguntas metafísicas y ha dejado fuera todo lo que tenga que ver con la fe religiosa, justamente como un conocimiento de poco valor o de cosas sin sentido, de realidades sin sentido que no merecen lugar a la discusión. Y por otra parte, entiende que el pensamiento alemán, en la mayoría de los filósofos, muchos con formación en teología protestante, el caso de Kant, el caso de Hegel, el caso de Nietzsche, por ejemplo, eh, tienen una mirada sobre la fe de carácter subjetivo. ¿Mm? Y entonces es muy fuerte lo que él entiende del pensamiento de Schleiermacher y cómo este teólogo protestante, justamente para querer salvar la fe, termina generando una decisión radical que ya es herencia luterana, pero una decisión muy radical entre la fe y la razón, reduciendo la fe a un sentimiento de dependencia, a una experiencia subjetiva que no tiene nada que decir sobre la racionalidad, ¿no? Y ni a propósito de la racionalidad de los contenidos de la fe, mucho menos, ¿no? Pero el acto de fe quedaría reducido al ámbito de lo sentimental. Pero Ratzinger hace una lectura mucho mayor y más hacia atrás, sobre todo de toda la filosofía moderna, entendiendo que hay un privilegio, una preeminencia del pensar técnico, del pensamiento instrumental, donde el saber hacer queda por encima de la pregunta por la verdad. Es decir, la crisis de la pregunta por la verdad y el saber contemplativo y de las preguntas metafísicas que van cayendo a lo largo de la modernidad y que, sobre todo en el siglo XX,
Y él entiende que después de Marx, con aquella máxima de que nadie debería hoy preocuparse por de qué va el mundo, sino de cómo transformarlo, la tesis 11 de Feuerbach, es decir, donde justamente lo que importa no es la verdad como problema, sino lo que importa es el saber hacer. Y esto viene de mucho más atrás, según la interpretación de Ratzinger, toma algunos textos de Vico, pero ahí él va a decir que la realidad del estudio filosófico ha abandonado su vocación propia, que es de la pregunta por la verdad y por querer comprender y saber qué es lo real, y que no puede autolimitarse y cercenarse a sí mismo el conocimiento por quedar atrapado dentro del campo del método científico, por ejemplo, ¿no? Y ahí la filosofía genera una especie de autoamputación, quedando limitada a no poder preguntarse por si hay algo más allá de lo tangible, de lo empíricamente comprobable. Y es entonces donde entiende que la pérdida de credibilidad y la pérdida de peso del pensamiento contemplativo y de las preguntas por las realidades metafísicas hace que, no obstante, la filosofía termine cediendo a una suerte de reducción de su horizonte, donde solo puede pensar lo religioso a partir de análisis lingüísticos o meramente ser dejada de lado para el ámbito de lo que sería lo subjetivo, lo poético, y no entrar ya en el campo de la pregunta por la verdad. ¿Sí? Todo este análisis que en la ponencia por escrito podremos profundizar y desarrollar, ahora es solamente a modo de titulares, eh, tiene un núcleo fundamental y es cómo entendemos el acto de fe, es decir, el acto de creer. Bueno, y en primer lugar, Ratzinger hace todo un planteo a lo largo de todos sus escritos, donde va desarrollando una antropología y una epistemología del creer, que tiene que ver con el acto de fe como un acto de la totalidad de la persona. No puede ser reducido a un acto emocional, sentimental, pero tampoco ser reducido a un acto meramente intelectivo, de un asentimiento meramente racional de una verdad, porque el acto del creer involucra a toda la persona, tiene una dimensión experiencial también, es decir, es toda la persona en todas sus dimensiones la que cree. Pero en este acto de creer, de adhesión, independientemente a lo que le crea y a quién le crea, el acto del creer es profundamente humano, todos vivimos de fe, seamos creyentes en una religión o no, es decir, todos necesitamos creer para avanzar en la vida, para avanzar en las preguntas y para buscar la verdad de aquellas cosas que nos desvelan. Ahora, en este preguntarse, en este querer ir más allá de lo inmediato, la filosofía también ha de hacerse cuestión de este problema, entiende Ratzinger, porque la fe también es racional. Y esto a muchos podría parecerles un problema, como que la fe es racional, justamente porque es un acto de la persona y nadie puede creer algo que le parezca a él mismo absurdo. Es decir, tiene que tener su razonabilidad y su lógica, independientemente de que eso no sea empíricamente comprobable. De ahí que uno pueda someter las creencias al juicio de la razón y que por lo tanto, tomando a San Agustín, retomando a San Agustín, mantiene la diferencia que entendía el santo de Hipona entre ser creyente y ser crédulo. Es decir, uno no puede creer cualquier cosa. Es decir, uno tiene que examinar aquello que cree. Y por lo tanto, ese examen requiere de la fe también una presentación de credibilidad. Por eso uno también se deja convencer por razones a las cuales adhiere sin tener evidencia empírica. Y esto uno puede pensarlo en muchos ámbitos, dice Ratzinger, eh, donde también estaría, por ejemplo, otras formas del saber. Incluso él entiende que la propia ciencia moderna tiene postulados metafísicos no asumidos, no explicitados, pero que incluso el propio Newton o Galileo, por ejemplo, por poner dos ejemplos claros, tienen una mentalidad y una metafísica de fondo para poder pensar la mecánica, la física y la matemática a partir de presupuestos que vienen del cristianismo. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de un orden en el universo que ha de ser descifrado, de que hay un sentido, de que hay una razón en las cosas. Es decir, todas estas cuestiones muestran presupuestos previos de fe que permiten el desarrollo científico. Y en este sentido, Ratzinger quiere responder a una afirmación de Heidegger en su metafísica. Eh, Recordemos que Ratzinger nace en 1927, el año en que Heidegger publica Ser y Tiempo, es decir, es mucho más joven. Ratzinger intenta contestar a una afirmación de Heidegger
donde lo que dice es que no se puede hacer filosofía cristiana, porque dice Heidegger sería como hablar de un hierro de madera. Es un absurdo porque sería querer hacer preguntas, como es el quehacer filosófico, en un ámbito donde yo ya tengo todas las respuestas. O sea, porque parte del presupuesto de que la fe ya responde, dice Ratzinger. Justamente, si bien el pensamiento de Heidegger ha oscilado en este tema, eh, respondiendo a esta afirmación, Ratzinger dice, no, la fe es un impulso al preguntar. La fe no es respuesta para todo. La fe justamente lleva a la razón más lejos de sí misma y no le permite caer en autolimitaciones y en amputaciones que le hacen perder su naturaleza propia, que es decir, que la razón no deja de preguntarse. Incluso reconoce como el propio Kant, en el comienzo de la crítica de la razón pura, en el prólogo, establece que justamente, aunque no debamos ir por el lado de la metafísica, dice Kant, no podemos renunciar a esas preguntas. Es decir, el hombre no deja de hacerse estas preguntas sobre si hay un sentido, sobre la pregunta por Dios, las preguntas por la finalidad. Es decir, son preguntas que no podemos abandonar. Entonces, independientemente del camino que la filosofía haya tomado, Ratzinger entiende que la fe, y en el contexto de la fe cristiana, eh, la razón no es algo que pueda dar la espalda a la fe y que justamente la filosofía, si quiere ser fiel a sí misma, ha de hacerse todo lo humano como verdadero problema. Y por lo tanto, la fe, como es algo inherente a la condición humana, no puede no ser problema filosófico, no puede ser tema, no puede dejar de ser tema de la filosofía. Pero allí el tema es qué concepción de fe tenemos. Y es ahí entonces donde es interesante poder recorrer, a partir de sus escritos, las diferentes dimensiones del ámbito del creer que no se reduzcan a una sola, quitándole así su dimensión personal y global en la existencia humana. Un elemento interesante y a veces problemático que plantea Ratzinger, que ahí uno podría vincularlo con algunas formas de plantear el tema de la fe en Unamuno, por ejemplo, ¿no? El tema de cómo conciliamos la fe y la duda. Bueno, en Ratzinger esto parece tener una solución, porque teóricamente podríamos pensar que la fe y la duda no pueden ir juntas, se oponen. Bueno, esto en el campo lógico podría uno pensarlo. Bueno, si creo, no dudo. Sin embargo, Ratzinger dice que en la existencia humana, y tal vez la influencia que en él tuvo sin duda en las filosofías personalistas y existenciales, eh, llegaron a marcar este juego donde la fe y la duda conviven en la misma persona. De hecho, sabemos que Ratzinger leyó las obras completas de Martin Buber y allí él toma un texto de Buber donde justamente se plantea cómo el creyente y el ateo, ambos no pueden quitar de su vida la duda de que tal vez todo lo que crean no sea cierto. Sin embargo, hacen una opción libre, radical, total, de creer en aquello en lo que han decidido creer. Por eso la fe también es un acto libre para Ratzinger. Sí, creemos aquello que nosotros decidimos creer. Nadie puede obligarme a creer lo que yo no quiero creer. Es como en el amor. Yo no puedo estar obligado a creer porque sí nomás. Yo creo porque me convenzo y elijo creer en lo que creo. Si yo soy ateo y creo que Dios no existe, es porque yo lo elegí. Sin embargo, entiende Ratzinger que si el ateo y el creyente son humildes e intelectualmente honestos, pueden plantearse abiertamente en lugar de la duda. Es decir, el ateo ha de convivir y reconocer de que convive con la pregunta por Dios, de que tal vez Dios exista, aunque su razón le diga que no y sus opciones le digan que Dios no ha de existir. Sin embargo, la pregunta, honestamente, hay que hacerla. Lo mismo pasa con el creyente. El creyente ha de optar, ha de elegir y cree que Dios existe. Sin embargo, no puede alejarse del aguijón en su propia vida de que la pregunta, porque todo aquello que cree no exista, también le cuestione, le interpele, le golpee duramente. Por eso también la fe y la incredulidad conviven juntamente. Y muchos ateos y creyentes podrían encontrarse en la duda, justamente en un ejercicio filosófico fundamental. Quien se pregunta, quien se pregunta realmente desde la duda, es capaz de comprender que también desde el otro lugar la duda abre espacio a pensar aquello que de entrada dejó fuera. Por eso, la mirada de Ratzinger también permite un mayor diálogo entre la fe y el ateísmo, eh, desde una perspectiva más existencial, más abierta, justamente a las vacilaciones donde en la vida y en la existencia concreta de los creyentes, ateos y agnósticos,
uno podría permanentemente oscilar justamente a partir de esa mirada sobre la propia fe, que es una realidad dinámica y no estática. Ratzinger entiende que el agnosticismo es una postura cómoda, la critica bastante duramente, porque entiende que aunque teóricamente uno pueda ser agnóstico, en la práctica se vive como creyente, es decir, se vive buscando, aún a tientas, o se vive como ateo, es decir, un ateísmo práctico, aunque uno intelectualmente se proclame agnóstico. Es decir, él no da lugar al agnosticismo en la práctica. Ratzinger entiende que o se es creyente o se es ateo en la práctica. Después, teóricamente, uno puede postular una forma de agnosticismo, pero puede vivir en la vida de espalda a Dios o abierto a la existencia de Dios, aunque no haya dado todavía un salto de fe, de una creencia total, digamos. Ahora bien, a partir de estos escritos, uno podría preguntarse, bueno, en la experiencia de un teólogo, como es Ratzinger, que ha tenido una fuerte formación filosófica, pero que ha integrado fuertemente esta dimensión, no siempre se redescubre desde la investigación filosófica la cuestión de la fe en esta perspectiva. Y entiendo que desde la perspectiva de Ratzinger hay muchas promesas y posibilidades para el diálogo entre ciencia y religión, justamente porque la filosofía es el puente de diálogo entre la ciencia y la teología, y que justamente desde revisar nuestros modos de comprender la fe y el conocimiento y las diferentes formas del conocer, podemos también adentrarnos en un diálogo mucho más fecundo, sin por eso confundir los planos ni los métodos, pero que él entiende que muchos de los problemas, de los supuestos conflictos en el diálogo entre ciencia y religión, tienen que ver también con una concepción de la fe reduccionista. En esto volvemos al comienzo, es decir, la concepción de la fe que la reduce a algo irracional o a un mero sentimiento, deja fuera la posibilidad de preguntarnos por la fe como forma de conocimiento. Y de hecho, sin lugar a dudas, de este tema ya han habido muchos desarrollos también en el ámbito de la filosofía, pero no siempre de modo sistemático, y muchas veces, dice Ratzinger, también heredando las concepciones que han sido muy fuertemente marcadas por la reforma protestante, desde Lutero hasta nuestros días, donde incluso la visión de Schleiermacher o de Karl Barth han marcado como protestantes a muchos pensadores católicos. Entonces, justamente el diálogo entre fe y razón, desde una mirada más integral de la fe, y que abarque estas dimensiones más personales de la razón, de la voluntad, o sea, como acto libre, y también de la adhesión afectiva, es decir, de la fe como una relación, es donde podemos encontrar también esa riqueza para un diálogo mayor y más profundo que pueda encontrar en la fe un espacio para la duda, para la pregunta, para el cuestionarse y sobre todo, como él lo entiende, como un impulso para que el conocimiento avance. Es decir, no se puede avanzar en el conocimiento sin fe. Es decir, si yo no creo, no me interesa saber. Por lo tanto, el que cree no es el fanático, por eso Ratzinger entiende que la fe no es ciega, porque justamente la ceguera, y en este sentido coinciden con Zubiri, por ejemplo, la fe no es ciega en tanto que la fe quiere pensar lo que cree, ¿sí? La fe busca ver, ¿sí? Aunque ve de otro modo, pero en este buscar ver, la fe no es fanatismo, porque lo que se entiende es que el fanatismo podría ser, sí, ceguera, pero no el creer. Claro, esto tal vez tenía que ver más bien con la mirada de que la fe no tiene evidencia empírica, pero eso no significa creer cualquier cosa, es decir, caer en la credulidad. De allí que la defensa de la fe como acto humano, como acto de la totalidad de la persona, nos lleva también a una mirada más amplia a la hora de concebir las religiones y sobre todo también a la hora de comparar las creencias, porque muchas veces la mirada neopositivista ha dejado las creencias todas en el mismo plano. Y justamente el planteo de Ratzinger nos mueve a pensar una razón más abierta, una racionalidad que sea capaz también de cotejar y de analizar las diferentes creencias y que no todas tienen el mismo grado de racionalidad a la hora de ser presentadas. Por eso creo que es un fecundo pensador que seguirá dando mucho para pensar y para hablar, un autor prolífico además, donde los saberes en sus escritos no aparecen tan claramente distinguidos, lo filosófico y lo teológico, que sabe que es capaz de dialogar con otros saberes, con la ciencia, con las diferentes ramas de la filosofía contemporánea, alguien que ha podido entablar esos diálogos porque justamente le interesa que la filosofía recupere, como él dice,
su vocación socrática de la pregunta por la verdad a la que no debemos de renunciar.